Bueno, pues vamos a comenzar con los que estemos, ¿cómo ven? Sí, está bien, poco ustedes. Que ya son 9:07. Vamos a comenzar, sí. Está bien. ¿No está por ahí Uriel para que nos abra con oración? Sí, claro. Y aquí está. Adelante. Ay. Ya estoy aquí. Adelante. Están haciendo cosas en la cocina, ya ves cómo nos traen doble las mujeres. Los trastes. No escuches nada, Cari, no es cierto. Buenas noches a todos. Hola, Cari, buenas noches. Bueno, vamos a empezar, vamos a hacer una oración. Padre bendito y hermoso, te damos las gracias, Señor Padre bendito, por la oportunidad que nos da, Señor mío, de poder estar aquí en este viernes, Señor Padre bendito. Gracias por regalarnos este tiempo, Señor mío, para poder aprender y escuchar de tu palabra, Señor Padre bendito. Tú siempre nos das palabras y aprendemos todos los días, Señor Padre. De estudio aprendemos cosas nuevas, Señor mío. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre bendito, porque eres el Rey de Reyes, Señor Padre bendito. Eres el Dios del universo. Te pedimos por todos los presentes aquí, Padre bendito, que nos des la oportunidad de poder entender, Padre mío, lo que tú nos quieres enseñar a través de Juan Carlos, Señor Padre bendito, que pongamos atención, Padre bendito. Si estamos aquí es porque tú lo has permitido, Padre bendito. Te pido por los que se van a conectar, Señor mío, que pronto sus hogares con Señor, y que puedan entrar, Padre bendito, para poder tomar espiritual, Padre bendito, que ayuda día a día. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ahí está ya Brendis. Ahora no hay canto. Ahora no hay canto. Bueno, vamos a tratar de hacer el estudio. Vamos a tratar de hacer el estudio no tan maratónicamente como el del sábado, pero pues el tiempo que requiramos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí que buenas noches. Pues aprovechando antes de empezar, había 2 peticiones de oración, si quieren las hacemos rápido para que le voy a pedir a Leti que ore por la amiga de Chabelita y ahí tiene otra petición, creo que se llama Ivonne, ¿no? ¿No se encontró? No. ¿Ivonne? Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por ser tus hijos. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestro clamor, Padre, y por eso acudimos a ti, Padre, sabiendo, Padre, que tú nos escuchas, que tú eres el intercesor y que tu Espíritu Santo llevará nuestras peticiones, Padre, a ti. Y esta noche, Padre, pues queremos pedirte, Padre, especialmente por Miriam, Padre, tú la conoces, Padre, sabes que es amiga de Chabelita, mi sobrina, Señor. Padre, tú sabes lo que le está aconteciendo en estos momentos, Padre mío, tú sabes que ella tiene necesidad de ti, Padre mío, te pido que la visites en su necesidad, Señor, y que tú, Padre, que eres el Dios de lo imposible, Señor, la ponemos en tus manos, Señor, ponemos su salud física, Señor, para que tú, Padre, pues que eres el médico de médicos, puedas ayudarla en estos momentos o puedas usar a los médicos que la están atendiendo, Padre, que se haga tu voluntad, Padre, porque tu voluntad es perfecta, santa, agradable, Señor. Nosotros simplemente, Padre, nos arrodillamos ante ti, nos humillamos ante ti, pidiéndote, Padre, que tengas misericordia de ella, de su familia, Señor, que tu Padre le mandes instrumentos, Padre, que puedan hablarle de tu Hijo Jesús y que ella pueda recibirte, Padre, como su único y suficiente Salvador, Padre. Sabemos que eres el Dios de lo imposible y por eso confiamos en ti, Señor. Mándale consuelo a su familia, Señor, y que en estos momentos tú la tengas agarrada de tu mano preciosa, no la sueltes, Señor, y que, Padre, ella reciba todas las misericordias de parte tuya. Gracias, Padre mío, por ser ese Dios bueno
que siempre estás al pendiente de tus hijos. Esta noche también quiero pedirte por Ivonne, Padre, la vecina de Armandito, Padre, pues tú sabes, Padre, que ella ahorita está pasando también por situaciones pues difíciles, Padre mío, te pido que tú también estés con ella, que tú le des sabiduría de lo alto para que ella pueda, Señor, poder resolver esta situación que tiene apremiante, Señor, y que ella, Padre, que te conoce, pues que confíe en ti y ponga todas las cargas sobre tú, porque tú dices que todo aquel que esté cargado y cansado, que la pongan en ti y que tú, Padre, nos harás descansar. Ponemos estas peticiones en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya estamos todos, ahora sí. Al menos los que tenemos que estar ya. Ahí veo ya a Marce, buenas noches, Marce. Luis, ya te vemos por ahí. Irene y Viri también, bienvenidas, todos bienvenidos. Miren, este estudio que vamos a comenzar hoy, es prácticamente vida cristiana. Y se supone que es para nuevos creyentes o gente que aún no ha acabado de entender bien el mensaje del Evangelio. Pero aunque seamos creyentes, se los he dicho en otras ocasiones, podemos aprender, sobre todo porque cuando uno tiene un bebé recién nacido, ¿qué esperas que el bebé suceda con él? Que vaya creciendo, ¿no? Obviamente. O sea, los padres esperan que ese bebé vaya creciendo. Cuando uno nace en la familia de Dios también, Dios espera que vayamos creciendo. Y tristemente a veces, pues no sucede así. A veces, como que algo está pasando que entorpece el crecimiento de los creyentes. Una vez leí algo interesante que decía, si Dios nos vistiera, miren, en teoría una persona que tiene 20 años de cristiano, en teoría debe ser más maduro que uno que tiene 6 meses o un año. ¿Están de acuerdo? 20 años debe de ser más maduro. Pero o sea, hay una cosa, el tiempo sí influye en la madurez, obviamente. Se supone que entre más años tenemos de cristianos, más debemos de estar maduros en la fe que uno. Pero a veces uno puede tener 20, 25 años y muestra uno demasiada inmadurez. ¿Sí? Y a lo mejor alguien con un año madura más que uno que ya tiene 20 años. Una vez leí algo interesante. Si Dios nos vistiera a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestros años que tenemos en la fe y en nuestro grado de madurez, ¿qué ropa nos pondría? ¿Como de bebé? ¿O ya de ropa de adulto, ropa de joven? Es interesante, pero a veces yo creo que muchos que ya tienen muchos años en la fe, aún Dios les pondría el uniforme de Chabelo, yo creo, porque no han crecido en la fe. ¿Y por qué no han crecido? Miren, el estudio se llama Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y es importante que vayamos creciendo. No solamente es venir a la salvación, sino Dios espera que vayamos creciendo tanto en gracia como en conocimiento, ¿sí? Porque es necesario. Miren, les invito a que veamos. Abran rápido antes de entrar al estudio. Vamos al libro de Efesios 4:13, por favor. Porque realmente ese es el propósito de este estudio. Efesios 4:13. ¿Ya lo tenemos? Ya. Efesios 4:13. Dice, aquí el apóstol Pablo les dice a los efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Con qué propósito? El versículo 14 lo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, finalmente, el propósito de llegar a la salvación, de conocer a Cristo como nuestro Salvador, trae un compromiso que debemos crecer en conocimiento todos, ¿no? Porque a veces es triste que ya tengamos años en el Evangelio y no conocemos realmente doctrinas básicas, fundamentales no sé si les he platicado que el cuento de que a alguien le preguntan, ¿y usted qué es lo que cree? Y no sabe qué contestar, y dice, pues creo lo mismo que creen en mi iglesia. Y le preguntan, ¿y qué es lo que creen en su iglesia? Creo ya se los había contado. Dice, pues creen lo mismo que yo. Dice, bueno, ¿y qué creen usted y su iglesia? Dice, pues creemos lo mismo. Entonces, ¿me entienden por qué es importante? Y a veces como cristianos caemos en ese error de que no sabemos dar razón de nuestra fe. Miren, rápidamente vamos a Primera de Pedro 3:16. Porque ahí hay otra amonestación de que debemos ir creciendo. Primera de Pedro 3:16. Acuérdense que hay primera y segunda. Estamos en Primera de Pedro 3:16. Aquí hay un mandato del apóstol Pedro. ¿Lo tenemos? Primera de Pedro 3:16. Fíjense, dice, es 3:15, perdón. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y fíjense, un mandato, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, nosotros siempre debemos de estar preparados para saber contestar cuál es la razón de nuestra fe. Si alguien dice, pues porque me hablan bonito, me hablan del cielo y me hablan de la salvación, bueno, ¿cuántos no hablan de eso? Pero carecemos del fundamento básico. Entonces, el propósito de este estudio es que vayamos tanto creciendo, no solamente que lleguemos a los pies de Cristo como nuestro Salvador, sino que vayamos creciendo en conocimiento, ¿sí? Y esto es justamente lo que trata este estudio. Y miren, Jesús dijo alguna vez, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Miren, yo me pongo a ver, por ejemplo, cuántas personas pueden escuchar el Evangelio, y finalmente, por ejemplo, ahorita vean cuántos somos poquitos realmente, ¿sí? Entonces, uno sabe, y la Biblia nos lo advierte, que no todos los que escuchan van a responder igual. Ustedes han leído vamos rápidamente a Mateo 13, a la parábola del sembrador, porque eso nos explica cómo es posible que un mensaje tan importante como es el Evangelio no hace el mismo efecto en todas las personas. Y aquí la misma Biblia nos lo advierte, ¿no? Vamos a Mateo 13 y ya entramos al estudio, porque es importante que agarremos un poco de contexto de lo que pretendo enseñar esta noche. Ya estamos en Mateo 13. Japo, perdón por la interrupción. Dime. ¿Vas a grabar el estudio? Porque pidió a Armandito que si lo grababas. Sí, se está grabando. Sí, se está grabando, Pati. ¿Sí me escuchaste? No veo el... ¿Sí me escuchas? Es que generalmente lo veo, pero si tú lo ves no hay problema, nada más era eso. Perdón. ¿Si veo a quién? El icono de grabación. Ah, no, lo estoy grabando con otro programa. Ah, ok. Bueno, vamos a Mateo 13. Dice, en el 13:1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra,
y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y luego le preguntan a los discípulos que les explique eso, ¿no? Y vean lo que dice en el versículo 18 de ahí, del mismo capítulo. Oís pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Pónmelo. Y entonces, ¿qué nos enseña esto? Gracias, mi amor. Miren, voy a tratar de ponerles aquí a ver si... No, espérenme. Voy a tratar de compartir esto para explicar. Ahí, ¿les llega ya la imagen? Bueno, miren, la parábola del sembrador trata de esto, lo que trata de explicar esto. Para empezar, una parábola, para los que no saben, es una ilustración comparativa, donde Jesús utilizaba mucho este método de enseñanza de las parábolas. Es una situación de la vida real con un significado espiritual. Entonces, Jesús está explicando que la semilla es la palabra de Dios. Y hay 4 terrenos en los que puede caer esta palabra de Dios. Una dice junto al camino, otra dice en pedregales, ¿sí? Otra crece entre muchos espinos y en buena tierra. Más o menos esto es lo que, miren, aquí se alcanzan a ver, donde estoy moviendo el cursor, ese es el camino. Y la semilla, dice Jesús, cae ahí, pero llegan los pájaros y se la comen. O sea, dice, esta persona no entendió nada, llega el malo, ¿sí? Dice, llega el malo y la quita. ¿Y qué pasa con esta persona que oyó la palabra? No escuchó, no entendió, ni le importó, ni le afectó en nada. Luego está aquí los pedregales. Aquí nos dice que la semilla cae entre piedras, pero al momento brota, por un momento y con gozo, pero como no tiene raíz profunda, ¿sí? En cuanto vienen las aflicciones y las persecuciones, abandonan todo. Así, miren, de estos 4 he conocido mucha gente a lo largo de tantos años. Hay otros que dice crecen entre espinos. ¿Y cuáles son los espinos? Dice, son las presiones el amor al mundo, sí, y al dinero, dice, los van ahogando tanto que terminan por desertar, pero hay algunos donde cayó en buena tierra, ¿sí? O sea, estos 4 terrenos representan 4 tipos de corazón, ¿sí? Los que por aquí les entra y por acá les sale, y no pasa nada con ellos. Los que por un momento mostraron interés y mucho gozo y todo, pero en cuanto vienen las pruebas, goodbye. Otros que están más enamorados del mundo y tampoco dan fruto, pero el que cae en buena tierra, todo cristiano tarde o temprano da fruto. Y la Biblia nos dice aquí por esta parábola que no todos dan la misma cantidad de fruto, unos al 30, otros al 60, otros al 100. O sea, pero lo que sí enseña esta parábola es que todo cristiano tiene que dar fruto para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué quise mencionar esto? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros analicemos qué tipo de corazón está, que analicemos realmente nuestro corazón y veamos qué tipo de corazón tenemos. Entonces vamos a empezar ya a estudiar, ahora sí ya de lleno al estudio, porque el tiempo, ¿cómo nos damos cuenta en qué terreno cayó la semilla? Pues el tiempo lo va diciendo, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo, por sus frutos lo conoceréis. No es cuestión de decir yo creo, sino de verdad haber creído. A ver, denme un segundito. Denme un segundo. Tiene que empezar la vida cristiana por haber entendido perfectamente bien la salvación, ¿sí?
¿Por qué requerimos la salvación? Y esta noche vamos a ver tres razones por las cuales es necesaria la salvación. Todos tienen su estudio y yo les había pedido que de favor llegaran con el estudio contestado para poder avanzar más rápido. Entonces, si tienen ahí su estudio a la mano, vamos a ver tres razones por qué es necesaria la salvación. Y la primera razón que nos da, dice, la salvación es necesaria por la condición en que nos encontramos. Luego nos pide aquí, dice, de Efesios 2:1, ¿cuál era la condición en que nos encontramos antes de conocer a Cristo según la Biblia? A ver, compártanme su respuesta, por favor. Si leyeron Efesios 2:1, ahí dice, ¿cuál es la condición en que nos encontramos antes de conocer a Cristo según la Biblia? A ver, alguien que me... en nuestros delitos y pecados. Exactamente, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero miren, vamos a analizar todo el pasaje de Efesios 2 para irlo explicando, ¿sí? Porque este pasaje es bien importante. Vamos a Efesios 2 todos, por favor. Y miren, lo que va a describir aquí Pablo es nuestra fotografía, nuestra radiografía. Vean, dice el apóstol Pablo, ¿ya estamos en Efesios 2? Sí. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Él, ¿quién es Él? Aquí, cuando dice Él, ¿a quién se refiere? A Dios. A Dios, exactamente. A Cristo, ¿no? A Dios. Dios nos da vida a vosotros, dice, cuando estaban como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Fíjense, en esos tres primeros versículos, Pablo está describiendo la situación de cada uno de nosotros. Pablo dice aquí, y Él les dio vida a vosotros, ¿sí?, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, tú preguntarás, ¿estábamos muertos? ¿De qué clase de muerte está hablando aquí Pablo? Porque tú puedes pensar, Espiritual. estamos vivos y coleando aquí, muertos espiritualmente, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí es que la condición de cada uno de nosotros es estar muertos espiritualmente. ¿Y qué significa estar muerto espiritualmente? Quiere decir insensible a cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Insensibles Miren, yo les decía el otro día, si tú pones un muerto, físicamente un muerto, por más que le grites, le tuerzas el dedo, le pellizques, le quemes, el muerto no va a reaccionar. ¿Por qué razón? Porque está muerto. Espiritualmente, Pablo dice que nosotros también nos encontrábamos muertos en tanto pecado, en tanta transgresión, ¿sí? Así nos encontramos, insensibles a la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo alguien que está muerto, que está insensible a la palabra de Dios, cómo es que puede reaccionar a la palabra de Dios si está muerto? ¿Cómo se le hace? Si la persona está muerta espiritualmente, ¿cómo se le hace para que responda espiritualmente a la palabra de Dios? Bueno, aquí no lo está diciendo Pablo, porque Dios te imparte vida. ¿Vida para qué? Para estar sensible a la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia le llama la regeneración, el segundo nacimiento del que habla la palabra de Dios. O sea, si una persona está muerta y por mucho que le hables tú de acerca del Evangelio, dice la palabra de Dios, no va a creer porque está muerto espiritualmente, no es sensible a las cosas de Dios. Pero Dios le da vida para que pueda responder positivamente, o sea, para que ejerza fe en la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo, que nosotros nos encontramos muertos y que gracias a Dios nos dio vida para que pudiéramos responder positivamente al Evangelio. O sea, Dios nos da vida para que podamos ejercer la fe en el Evangelio. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Miren, ¿alcanzan a ver eso?
Ahí está. Ahí lo tienen, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Ok, ya se me fue otra vez. Bueno, ahí se los pongo, miren. Lo que está diciendo aquí Pablo es que cada uno de nosotros nos encontrábamos atrapados ahí, miren. Leo nuevamente, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está. ¿Qué es el mundo desde el punto de vista bíblico? Es todo aquello que va en este mundo, el sistema social que va en contra de Dios. Por ejemplo, filosofías, psicologías, cosas artísticas, o sea, cosas del mundo que van en contra de lo que Dios dice en su Biblia. Por ejemplo, ahora el aborto ya está, ¿cómo se puede decir? Permitiéndose ya. Cada vez se permite más el aborto, la homosexualidad. Esas son las cosas del mundo que van en contra de lo que Dios dice. Lo dice acá, entonces dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Acá está Satanás, ahí está. Y luego nos dice que además, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Entonces, fíjese, estábamos muertos espiritualmente y nos encontrábamos atrapados aquí en esta trilogía satánica que es Satanás, que la Biblia le llama también el príncipe de la potestad del aire, atrapados en las tentaciones del mundo, en todo el sistema social que va en contra de Dios, y por si fuera poco, en los deseos de nuestra carne. ¿Se acuerdan cuando vimos Romanos que los deseos de la carne es esa propensión que tenemos a pecar? Bueno, pues ahí nos encontrábamos nosotros, ahí nos encontrábamos justamente atrapados, muertos en delitos y pecados. Pero ahora vean lo que dice aquí Pablo en el versículo que sigue. Versículo 4. Pero, fíjense, después de que Pablo describe cómo es nuestra situación delante de Dios, muertos espiritualmente en delitos y pecados, atrapados entre Satanás, la corriente del mundo y la carne. Ahí nos encontramos. Pero ahora, ¿con qué palabra inicia el versículo 4? ¿Qué palabra es? Pero. La primera palabra es pero. ¿Qué indica pero? Gramaticalmente, ¿qué es la palabra pero? Pero es gramaticalmente, es una adversativa. O sea, va a presentar ahora un contraste. Después de estar describiendo la situación tan terrible en la que nos encontramos, dice, pero, ahí viene ya lo bueno, ¿sí? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿sí? Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces aquí estamos viendo la situación en la que nos encontramos. El versículo que dice, pero Dios interviene y cambia la situación del pecador. Después de estar muerto, dice, Dios le da vida juntamente con Cristo. Ahora, si observaron, aquí Pablo menciona hijos de ira, hijos de desobediencia, ¿sí? Para finalmente ser hijos de Dios. Ahora díganme una cosa, ¿qué entendemos por un hijo de ira, un hijo de desobediencia y un hijo de Dios? A ver, ¿quién se avienta? ¿Quién dice que es un hijo de ira? Porque aquí Pablo dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y luego dice en el versículo 3, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, está hablando de hijos de desobediencia, hijos de ira, y finalmente más adelante habla de hijos de Dios, cuando Dios nos da vida. Bueno, ¿qué será entonces? A ver, hijos de ira, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué entendemos con esa expresión, hijos de ira? A ver. Naturaleza pecaminosa, ¿no? La naturaleza pecaminosa, o sea, exactamente, aquí lo que está diciendo Pablo es que desde que nacemos, ¿sí?
traemos ya esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Ya desde entonces ya somos hijos de ira. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre un hijo de ira y un hijo de desobediencia? Que dice que es entre los cuales opera el príncipe de la desobediencia. O sea, Satanás opera entre los hijos de desobediencia. Todos nacemos siendo hijos de ira, porque todos nacemos siendo pecadores. Por muy angelitos que parezcan los bebés, nacen con una naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿necesitas evidencias de esto? Mira, simplemente a un niño, desde que está chiquito, quítale el juguetito y te pega, ¿sí? Préstale el juguetito a tu hermano. No quiero, ¿sí? Y te hacen unos berrinches que se salen con la suya, ¿sí? Yo me acuerdo aquí cuando tenía la tienda de un niñito que llegaba con su mamá y le decía, cómprame un chocolate, por decir algo. No te compro nada. Y le decía el niño, ándale, sí, que no te compro nada, ándale. Y con eso le hacía el berrinche a la mamá y terminaba comprándoselo. O sea, todas esas cosas, ¿de dónde las aprende el niño? ¿Necesitamos enseñárselas? ¿Necesitamos al niño enseñarle a mentir? El niño miente por sí solo, o sea, solito miente, ¿sí? Es egoísta, no le quiere prestar juguetes a su hermanito por egoísmo, y eso es pecado, y eso es por la naturaleza pecaminosa con la que nacemos todos. Entonces, todos nacemos así. Ahora, ¿cuándo se convierte uno en hijo de desobediencia? Cuando voluntariamente estás rechazando al Salvador. Entonces, nosotros nacemos siendo hijos de ira. Cuando rechazamos a Cristo como nuestro Salvador, la Biblia nos llama hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo el Evangelio, que es creer en Jesucristo. Entonces, pero si uno acepta a Jesucristo como Salvador, pasas a ser hijo de Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo en Efesios 2. Lo que está explicando Pablo. ¿Cuál era nuestra situación antes de Cristo y cuál es nuestra situación después de Cristo? Y todo esto es ¿por qué? Porque Él es rico en misericordia. Y lo explica ahí claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. A ver, quiero compartirles, voy a tratar de explicar otra cosa aquí. Miren, ¿ven ese que parece un tinaco? Pónganse bien abusados aquí, déjenme ver si lo puedo ampliar. ¿Sí lo ven ahí? Bien. Ok, miren. La Biblia dice, miren, si entendemos Efesios 2, 8, 9, entiendes el Evangelio, entiendes la Biblia prácticamente. Miren, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios se ha definido como el favor no merecido de parte de Dios, ¿sí? O sea, y la gracia de Dios, hagan de cuenta que ese tinaco representa la gracia de Dios, ¿sí? Y voy a tratar de hacer una analogía, que ese tinaco está lleno de agua, ¿sí? Es un tinaco lleno de agua, pero representa la gracia de Dios, que son todos los recursos que Dios ha dispuesto a favor nuestro. ¿Cuáles son esos recursos que Dios ha... todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros? Bueno, la elección antes de la fundación del mundo, la encarnación de su Hijo, su muerte y resurrección, todo eso que Dios ha hecho, provisto para nosotros, eso es la gracia de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que se salva un pecador? Acá este circulito amarillo representa al pecador, ¿sí? Que es el receptor. Ok, aquí en este tinacote hay mucha agua, y acá el pecador está muriéndose de sed. Ok, vamos a suponer, yo estoy de este lado, tengo el agua ahí, y tú estás de este lado a 20 metros de mí, tirado en el suelo. Y yo tengo lo que te puede salvar, pero ¿cómo te la hago llegar? ¿Cómo te la hago llegar? Bueno, la fe, haz de cuenta que tanta es mi gracia que no solamente tengo el agua y te la regalo, sino que además te mando el PVC para que te llegue el agua, ¿sí? Entonces, tengo el agua, tengo todos los recursos, todo lo que he dispuesto, y aparte tengo el PVC, el conducto por el cual te voy a hacer llegar lo que te va a salvar la vida. Ahora, el PVC tiene que estar entre el pecador y Cristo. Esa es la fe. Ese es el conducto por el cual te llegan los recursos de Dios. Entonces, en sí mismo no es la fe lo que te salva, porque tú puedes tirar tu
PVC para otro lado donde no hay agua. O sea, la fe simplemente es el conducto. Por eso dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia, inmerecidamente, porque Dios ha dispuesto todo para nuestra salvación, por medio de la fe. O sea, somos salvos por gracia, pero el conducto por el cual te llegan los recursos de Dios es por medio de la fe, en la obra de Jesucristo. Y entonces, cuando tú ya estás conectado por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, conectas con la gracia de Dios, y la gracia de Dios empieza a fluir a ti al pecador, y ese pecador que estaba muerto cobra vida. Por eso intenté poner ahí un chorro de agua y un chubasco de agua que está cayendo al pecador. Entonces, vean, ¿es importante la fe? Sí, es importante la fe, pero el chiste es que la fe esté conectada al tinaco. Vamos a poner que aquí hay otros tinacos que dicen obras, que dicen tradiciones, que dicen bautismo, membresía de una iglesia. Y tú tiras tu fe, tiras tu conducto, tu PVC, lo tiras a uno de esos tinacos que no tienen agua. Pues aunque tengas fe en esas cosas, te vas a morir de sed. Nunca te va a llegar el recurso de Dios. Entonces, por eso puse aquí, la fe es el conducto, pero la fe en la obra de Jesucristo. Así es como Dios nos salva, ¿sí? Entonces, ¿por qué somos salvos? Por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿De la fe en qué? En Jesucristo. Esto es lo importante y esto es lo que le da vida al pecador. Eso es lo que Pablo está intentando explicarle a los efesios. Ahora, hay otra cosa que dice, por gracia sois salvos. Pero en el original la palabra sois salvos está en voz pasiva. Y acuérdense que la voz pasiva es quien recibe la acción, no el que la ejecuta. Alguna vez les expliqué esto. No es lo mismo que yo diga, yo me como una manzana. ¿Qué voz es esa? Voz activa. Yo ejecuto la acción. A decir, la manzana es comida por mí. Ahí es voz pasiva. Alguien recibe la acción, la manzana. Ok. Lo que está diciendo en el original, en el griego dice, porque por gracia habéis sido salvados. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es que yo no me salvé. Yo fui salvado. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Yo estoy recibiendo la acción. Yo no la estoy ejecutando. Leti no se salvó. Leti fue salvada. Uriel no se salvó. Uriel fue salvado. Así es como se debe de entender el ese de porque por gracia sois salvos, ver en qué voz está en el original. Y la voz está en voz pasiva. O sea, el pecador recibe la acción de parte de Dios. Dios es el que ejecuta la acción y el pecador se convierte en el receptor. ¿Sí estoy siendo claro o...? Sí. ¿Sí o no? Sí. Cualquier duda pueden decirme. Ok. Entonces, eso es lo que está aquí explicando Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, esta bien es importante, y esto no de vosotros. Cuando dice, y esto no de vosotros, ¿a qué se está refiriendo? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto se refiere aún a la misma fe, no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, que tú no te puedes jactar delante de Dios de que, mi mérito fue que yo tuve fe en lo que hizo Cristo. No, aún la fe viene de Dios. No, alguien alguna vez me dijo, bueno, sí, Dios lo hizo todo, pero mi mérito fue que yo tuve fe. Pues sí, pero lo que tú no sabes es que tú estabas muerto y un muerto no puede ejercer fe. Y Dios te dio vida espiritual para que pudieras ejercer la fe. Eso es la salvación. Ahora, ¿esto a quién glorifica? A Dios totalmente. O sea, el pecador, ¿qué papel juega? Ningún papel. O sea, ni siquiera la fe es mérito tuyo. Aún la fe dice, y esto, la fe, no es de vosotros, es un don de Dios. Ahora, ¿qué es un don? Es un regalo de Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿ven lo maravilloso que es la salvación de Dios? O sea, ¿ven cómo no podemos tener nosotros mérito alguno? Dios lo ha hecho todo. Ese tinacote está lleno de recursos de Dios, que es su gracia, ¿sí? Y Dios te los hace llegar por medio del PVC, que se llama fe. Pero aún el PVC te lo dio Dios. No puedes ni jactarte siquiera de que tu mérito fue haber creído. ¿Por qué? Porque si tuviéramos siquiera el 1% de mérito, entonces sí tendríamos algo de qué gloriarnos.
Y aquí dice, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Si yo tuviera siquiera el 1% de mérito, ¿qué pasa? Jesús tiene que compartir su mérito conmigo. Tiene que compartir su gloria conmigo. Y entonces yo me hago corredentor. Entonces, Dios hizo su parte, pero yo también hice mi parte. ¿Y mi parte cuál fue? Bueno, yo ejercí fe. Pero lo que la Biblia nos dice es que no te puedes ni jactar de tu misma fe, porque aún tu misma fe te fue dada por Dios. Y entonces nos deja a nosotros en total humillación delante de Dios. Todo es obra de Él, de principio a fin. ¿Qué hace el pecador? Lo único que hace es recibir el regalo por fe. Por eso dicen, la fe es la mano que toma el regalo, ¿sí? Y a veces no se requiere una gran cantidad de fe como vimos, sino aunque sea poca fe como vimos la vez pasada, como un grano de mostaza, pero en el tinaco correcto, que es la gracia de Dios, ¿sí? Tu fe debe de estar enfocada en la obra de Jesucristo, y entonces pasas de muerte a vida, ¿sí? ¿Me explico? ¿Sí fui claro o tienen alguna pregunta hasta aquí? Porque esto nos va a servir de base para todo lo que resta del estudio. Es bien importante que entendamos Entonces, la primera razón por la que es necesaria la salvación es necesaria por la condición en que nos encontramos. ¿Y cuál es esa condición según Efesios 2:1? Muertos en delitos y pecados, ¿sí? Atrapados entre Satanás, el mundo y la carne. Bueno, entonces, ahorita, antes de que veamos las otras dos razones, déjenme enseñarles esto. Sí. Miren, déjenme ver aquí. Miren, ahí está Satanás, el mundo, ahí estamos atrapados. Ok. Voy a ver si no me sale. A ver si lo ven. Miren, ¿sí ven ahí un corazón? Sí. Ok. Es un corazón, hay una parte que está en rosa y la otra parte en rojo. Bueno, lo que trato de explicar con esto es que el rojo representa a Jesús. Ya Jesús entró a tu vida, ya Jesús vive en tu corazón. Pero mira, ve qué porcentaje todavía tienes de yo. O sea, ese corazón, dijimos una vez que quien controla la conducta del hombre es el corazón. Ok. Y aquí el yo, hay todavía cosas que no queremos ceder Esto es lo que va a tratar la santificación. Lo primero, cuando uno cree en Jesucristo, ha sido santificado posicionalmente, ¿sí? Pero ahora, ¿de qué se trata el crecer en la fe? ¿De qué se trata ir madurando? De que este yo cada vez vaya siendo menos, menguando ese yo, y que vaya creciendo Cristo. Miren, entonces aquí comienza la santificación progresiva. Esto es lo que es la madurez. Ya el yo, ya tus deseos, ya tus voluntades, empiezas a cederlas a la voluntad de Cristo. Ahora, ya todavía sigue ahí. Y con el estudio de la palabra de Dios, el ministerio del Espíritu Santo y con la iglesia, esos tres factores te van a ayudar, nos van a ayudar para que este yo vaya cada vez menguando más. Porque a veces somos cristianos, pero tenemos quien gobierna el corazón sigue siendo el yo, y a Cristo lo tenemos por ahí arrinconado en el corazón. Pero de lo que se trata la madurez espiritual es que este yo vaya menguando, para que Cristo vaya creciendo dentro de tu corazón, ¿sí? Y este proceso, ¿cuánto dura? Dura toda la vida, pero esta es la tendencia que debemos de ir mostrando en nuestra vida como cristianos, ir madurando, que quien nos está gobernando realmente es la palabra de Dios, no nosotros. O sea, esto te está indicando, si ven ahora el dibujo, ahora hay más rojo aquí y menos rosita aquí. O sea, quiere decir, esta persona está creciendo en santificación. Si comparas ese con este que está acá, pues digamos es un nuevo creyente, pero el nuevo creyente va a ir pasando por un proceso donde tiene que ir cediendo a la voluntad de Dios y tiene que ir obedeciendo la palabra de Dios. O sea, de eso se trata, que como cristianos vayamos creciendo en madurez, y la madurez solamente viene por obedecer la palabra de Dios, de tener una relación con Dios. Vean, porque es importante el estudio de la palabra de Dios. Podemos ser cristianos, pero si no agarramos la Biblia, pero para nada, ¿cómo vamos a obedecer a la voluntad del Señor
si ni siquiera sabes ni cuál es su voluntad? Entonces, cuando uno empieza a estudiar la palabra, el Espíritu Santo empieza a transformar ese corazón desde dentro hacia afuera. Y también por eso es importante, por eso la Biblia también dice, no dejen de congregarse, porque aún la comunión con otros hermanos nos va ayudando a crecer en madurez. ¿Por qué? Porque a veces uno está pasando un problema y hay otro hermano que ya pasó por eso y te ayuda. ¿Cómo salió él adelante? A veces Satanás nos hace creer que nada más los problemas son míos, solamente a mí me pasa esto. Pero vemos que realmente todos pasamos por lo mismo y la solución sigue siendo la misma, someterse a la palabra de Dios. Ahora, este es un corazón santificado totalmente. Ahora, díganme, ¿esto sucede en vida? Mientras tengamos vida, ¿vamos a llegar a este estado? ¿Qué dicen? No. Definitivamente que no, nunca llegaremos a ese estado. ¿Por qué? Porque aún tenemos algo que se llama la carne. Y aunque estamos mortificando las obras de la carne, ahí sigue, ¿sí? ¿Esto cuándo va a suceder entonces? ¿Cuándo vamos a llegar a este estado de santificación total? Cuando estemos en la hasta que muramos, ¿no? Y estemos en la presencia del Señor. Santificados. O sea, la santificación total va a ser cuando estemos ya en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque entonces ya no vamos a tener esa naturaleza pecaminosa. ¿Se acuerdan que cuando vimos Romanos yo les decía que esa naturaleza pecaminosa es como un imán que nos atrae hacia el pecado? Podemos ser muy cristianos, pero aún tenemos en nuestro corazón un imán que se llama la carne, que es nuestra atracción hacia el pecado. ¿Y cómo podemos resistir la tentación al pecado? Pues el Espíritu Santo nos ayuda dependiendo si estamos fortalecidos espiritualmente. Si estamos así con un corazón donde yo estoy gobernando, ¿ve? Entonces viene la tentación y fácilmente cedo, pero fácilmente, ¿sí? Pero si estoy en este estado, resisto más la tentación, ¿sí? ¿Me estoy explicando? Y esto, la santificación total es hasta que muramos. Entonces, hay 3 clases de santificación. La santificación posicional. Acuérdense, bueno, para los que no saben, la palabra santo no significa alguien que nunca pecó. No significa alguien que la iglesia lo declaró santo, ¿sí? Ni tampoco significa alguien que fue impecable. O sea, el concepto tradicional de santo es el que hemos tenido por toda la vida. Pensamos en un santo. Si quieres, el santo de los camioneros, que se llama Sangoloteo. Ok. Pensamos que Sangoloteo fue alguien impecable, ¿sí? Que además ya murió y que la iglesia lo canonizó. Ese es el concepto tradicional del santo. Pero cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que Pablo les está escribiendo y les llama a cristianos, les llama santos. Dice, los santos que están en Corintios, en la ciudad de Corinto, les llama santos, ¿sí? Y la iglesia de Corinto era una iglesia, pero bien carnal, tenían mucho pecado en esa iglesia, pero pecados de todos colores y sabores. Y estaban vivos, entonces Pablo le está llamando santos a pecadores que están vivos, ¿sí? Y así vemos las cartas de Pablo, dice a los santos que están en Roma, a los santos que están en Filipos. Entonces, una persona, un santo, desde el punto de vista bíblico, es alguien que fue apartado. Eso es lo que significa ser santo, ser apartado para Dios. Entonces, cuando uno pone su fe en Jesucristo, en ese momento eres santo. Comienza la santificación, pero esa santificación es posicional. Ya estás en Cristo, ¿sí? Y ya esa posición no la pierdes. Pero después la Biblia habla también de ser santos. Bueno, entonces, ¿me dices que debo ser santo? Pues no, que ya soy santo, sí, pero santo posicionalmente. Y la Biblia te exhorta a la santificación progresiva, o sea, a la madurez, que vayas creciendo en madurez, ¿sí? Hasta que lleguemos a la santificación total, que eso va a ser cuando ya estemos en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener el pecado ya no existe en nosotros. Ya no va a haber tentaciones, malos pensamientos, ya no va a haber nada de eso. Pero aquí, mientras estemos vivos, estamos luchando contra eso, y esa es la santificación. Bueno, entonces, vámonos a la siguiente pregunta. Dice, lee Romanos 3:23, ¿quiénes están separados de Dios y por qué? Si se dan cuenta, básicamente es un repaso de vida eterna. A ver, ¿qué dice Romanos 3:23? ¿Quién me lo quiere leer? ¿Quién dijo yo? Romanos 3:23. Ya.
A ver, ¿qué dice Romanos Por cuanto 3:20? todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. De acuerdo a este versículo, ¿quiénes han pecado? Todos. Todos. ¿Te incluye a ti? Sí. Sí, todo ser humano. Todos, sin excepción. ¿Se acuerdan que les dije que qué significa la palabra todos en griego? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué significaba? Pues todos. Todos. Todos significa en chino, en griego, todos significa todos. Everyone, ¿ok? Todos. Entonces, la Biblia dice claramente que todos hemos pecado. Todos. Y la consecuencia es que estamos separados de Dios. Y la palabra separados, ya vamos ahorita a explicar eso que dice. Entonces, ¿quiénes están separados de Dios y por qué? Todos. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. ¿Sí? ¿Incluye esto a las personas más bondadosas? Sí. No hay excepción. Todos, sin excepción. Todos. La salvación, entonces ahora vamos a ver la segunda razón. La primera razón por la que es necesaria la salvación es por la condición en que nos encontramos todos. Vamos a ver la segunda razón. La salvación es necesaria porque no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Dice, nosotros buscamos la forma para alcanzar la salvación. Tratamos de ganarla por obras, o sea, por las cosas que hacemos, como asistir a una iglesia, cumplir con ciertos ritos religiosos, ser buenos o por otras cosas parecidas a estas. Pero de acuerdo a que, acuérdense que ya leímos Efesios 2:8-9, por eso quise leerlo antes y explicarlo. Según Efesios 2:8-9, ¿pueden tales cosas salvarnos? Definitivamente no. No por obras para que nadie se gloríe. Y la tercera razón, bueno, entonces repasando, la primera razón por la que es necesaria la salvación es por la condición en que nos encontramos. La segunda es porque no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Y la tercera es necesaria por la condenación eterna. Veamos qué dice Romanos 6:23. También es bien importante este versículo. Romanos 6:23. Y vean qué dice Romanos 6:23. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado Ajá. es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok. La paga del pecado, y la palabra paga significa el salario, ¿sí? Lo que amerita el pecado es la muerte, lo dice aquí. Mas la dádiva de Dios es que vida eterna. ¿En quién está la vida eterna? En Cristo Jesús. Este versículo es una bomba teológica. Describe cómo está el pecador y lo que Dios hace. Dios dice, estás muerto por tu pecado, ¿sí? Separado de mí, pero mi regalo, porque ¿qué es la palabra dádiva? ¿Qué es regalo? El regalo es vida eterna en Cristo Jesús. Ok. Dice aquí, ¿qué significa muerte? Dice aquí, significa separación. ¿Sí? Vamos a explicar un poco esto de muerte. Miren, si cuando dice la paga del pecado es muerte, está hablando de muerte física, de muerte espiritual, o de qué clase de muerte está hablando. La paga del pecado es muerte. ¿De qué clase de muerte estará hablando? Física, ¿no? A ver, otra opinión. Porque Cristo pagó por nuestros pecados, ¿no? Esa fue la paga. Bueno, la paga del pecado es muerte, pero está hablando de la paga del pecado del pecador. Entonces, ¿se acuerdan una vez por qué les dije, por qué la gente muere? Miren, cada vez que una persona muere, debe de recordarnos esto. Murió porque era pecador. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando Adán pecó, ¿murió físicamente o espiritualmente? Física y espiritualmente. Físicamente. No, espiritualmente no. Bueno, espiritualmente. No, espiritualmente y físicamente también. Las dos cosas sucedieron porque, acuérdense, cuando dice que Adán pecó, fueron separados de Dios. Esa era muerte espiritual, separados de Dios. La palabra tánatos, que es muerte, se traduce como muerte en griego. La palabra tánatos no significa dejar de existir. Gran error pensar que la palabra tánatos significa dejar de existir. Significa simplemente separación.
Entonces, cuando hay muerte, cuando hablamos de muerte, estamos hablando de una separación. Entonces, ¿qué trajo el pecado como consecuencia? Separación espiritual entre Dios y el hombre. Adán fue separado de Dios. Ahora, tú podrás decir, pero no murió inmediatamente. No murió Adán, pero murió un sustituto, un animal en su lugar, que fue con el que vistieron a Adán. ¿Sí? Alguien tenía que morir, pero Adán comenzó el proceso de muerte en su vida. Sabemos por la Biblia que Adán vivió 929 años. ¿Sí? Entonces, finalmente, mira, voy a tratar de explicar. Si tú tienes una flor, en tu caso una planta, y le arrancas una rama, ¿sí? En ese momento esa rama que has separado del tronco comienza su muerte. O sea, la cortas y no se pone al instante marchita. Te dura 2-3 días quizá, como por ejemplo esa gladiola que tiene ahí Mónica. ¿Sí son gladiolas? ¿Tus flores esas? Bueno, si supongan... Tulipán. Al tulipán ahorita agarramos y lo cortamos. No se pone marchito inmediatamente, pero su proceso de muerte ya comenzó. ¿Sí? Ya es cuestión de 2-3 días y ya está bien marchita. Bueno, eso pasó con Adán. No murió al momento, pero el proceso de muerte en ese instante comenzó. El proceso. Que nacemos, entonces también nosotros desde que nacemos comienza el proceso de muerte. Entonces, el pecado trae como consecuencia muerte física y muerte espiritual de Dios, ¿sí? Entonces estamos separados físicamente y espiritualmente de Dios. Eso es lo que significa muerte. Pero hay otra muerte peor. O sea, entonces nosotros, por ejemplo, ¿vamos a pasar por la muerte física? Sí. Seguramente que sí, a menos que el Señor viniera antes. Seguramente que vamos a pasar por la muerte física. Nuestra alma, nuestro espíritu, se va a separar de nuestro cuerpo. Esa es la muerte física. Pero también ya vivimos la muerte espiritual en un tiempo. Cuando estuvimos separados de Dios, estábamos muertos espiritualmente. Pero es por Dios que tenemos ahora vida espiritual. Pero el que muere sin Cristo va a experimentar otra clase de muerte, una tercera clase de muerte, que es la muerte eterna, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de muerte, estamos hablando de muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Ahora, nosotros vamos a morir físicamente. Jesús le llama eso la primera muerte. Pero dice, pero quien ha creído en mí, la segunda muerte, la muerte eterna, no tiene potestad sobre él. Y alguien lo dijo así, lo expresó así: el que nace 2 veces muere una sola vez, pero el que nace solo una vez morirá 2 veces. ¿Me explico? Todos nacemos físicamente, pero la Biblia, al hecho de poner tu fe en Jesucristo, le llama el segundo nacimiento o un nacimiento espiritual. Entonces ya nacimos físicamente y ya nacimos espiritualmente. Ya 2 nacimientos hemos tenido. Entonces, ¿qué vamos a experimentar? Solamente la primera muerte, una muerte, la muerte física, pero no la muerte eterna. En cambio, el que nació solamente una vez y nunca nació por segunda vez, como pasó con Nicodemo, experimentará la segunda muerte, ¿sí? Entonces, cuando dice la paga del pecado es muerte, hay que entender que lo que merece nuestro pecado es estar separado de Dios. Y justamente esa situación fue la que llevó a Cristo a tomar nuestro lugar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, como vamos a ver ahorita, más adelante, el pasaje de Hebreos. Entonces, vámonos a nuestro estudio. Dice, muerte significa separación. Estos versículos hablan de muerte espiritual o eternal. Significa que el hombre que muere físicamente sin haber creído en Cristo será separado de Dios para siempre. Esta muerte define el destino eterno de todos los que no conocen a Cristo como Salvador. Fíjense, esto se lee muy a la ligera, pero es algo muy profundo y muy triste. Cuando te mueres, cuando alguien muere, es un gran alivio saber que esa persona había puesto su confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque sabemos que es la única muerte que va a experimentar esa persona. No va a experimentar nunca la segunda muerte. Entonces, ahora entienden por qué a veces nos vemos tan insistentes o a veces hasta incluso necios de quererle testificar a los que no conocen a la gente, a Cristo como su Salvador, porque es lo que está de por medio, es tu destino eterno. Y nosotros no queremos que muchos familiares de nosotros, amistades, no queremos que vayan ahí, y por eso nuestra insistencia, a pesar de que sabemos que depende de Dios, que es el que tiene misericordia, pero Dios nos ha mandado a compartir el mensaje del Evangelio.
no a que tú los conviertas. Tú no puedes convertir a nadie, por mucho que le tuerzas el brazo, porque esto es una obra de Dios. Es Dios quien le da vida a ese muerto para que escuche y esté atento. ¿Se acuerdan lo que Dios hizo con Lidia cuando estábamos viendo la primera mujer europea que se convirtió? Que Pablo llegó al río ahí en Filipos a predicar y ella estaba ahí lavando con las mujeres su ropa y dice, y Dios preparó su corazón para que pelara la oreja, que escuchara lo que Pablo tenía que decir, y Lidia se convirtió. Bueno, vámonos a Juan 3, 18 y 19. Vamos a Juan 3, 18 y 19. ¿Cuál es el resultado del pecado? Juan 3, 18, 19. El que está hablando aquí es Jesucristo en su entrevista con Nicodemo. Dice Juan 3, 18. Miren, lo voy a leer desde el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, ¿para qué lo envió? Dice aquí, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Es muy claro. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasa con él? Ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se condenó? ¿Por andar de borrachote, de mentiroso? No, por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que condena a una persona? El no creer, en Jesús. Es muy claro en la Biblia. Ya les he dicho, yo asumo que ustedes asumen que yo no escribí la Biblia, entonces no pueden pelear conmigo, tienen que pelear con Dios, porque Él fue el que la escribió, no yo. Entonces, pero eso es lo que Dios... Miren, fíjense, uno podría decir, qué cruel es Dios que nos condena y todo, por más que me... Pero más bien debemos ver el otro lado, que Dios mismo, aunque nos condena, Él mismo pone el remedio. Uno es el que no acepta el remedio de Dios. Ahora dice aquí, entonces, ¿cuál es el resultado del pecado? Condenación, lo que es lo mismo, muerte, ¿sí? ¿Y qué salida Dios ofrece a este problema? Pues envía a Jesús para salvarnos. Porque ustedes saben, y si no lo saben lo van a saber hoy, que Cristo ya vino la primera vez al mundo, y ustedes saben cómo le fue. Fue crucificado porque a eso justamente vino, a morir por nuestros pecados. Pero la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y la segunda venida de Cristo, Jesús no va a venir a morir por los pecados de nadie. Él ya vino a eso, ¿sí? Él va a venir a ejecutar juicio, ¿sí? Con todos aquellos que le han rechazado. En la primera venida dicen vino como el corderito. En la segunda va a venir como el león de la tribu de Judá, a gobernar, a regir. ¿Cómo es la provisión de Dios para nosotros? Dice, la voluntad de Dios es que nadie sea condenado por su pecado. Él ha hecho todo lo necesario para salvar a los pecadores. Lee Romanos 5:8. La provisión de Dios muestra el amor de Dios hacia nosotros. Ustedes si leyeron Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dos versículos antes dice que si un humano puede morir por otro humano, sí, pero por alguien que tú digas, yo estoy dispuesto a morir por alguien muy bueno, mi familiar, mi mamá, mi papá, mi hijo. Yo me avento, pero no morirías por un pecador, ¿sí? Como el mochorejas, al que siempre ponemos de mochorejas, ya hay que buscar otro ejemplo, otro maleante malo, recuérdenme uno ahorita que esté de moda. Lozoya. Bueno, no sé qué tal, no sé, pero bueno, ¿quién moriría por Lozoya? Pues no, ¿verdad? Ok, bueno, la idea es esa, y luego dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué hace Cristo? Cristo murió por nosotros. Y esa preposición por tiene dos acepciones. Una, por causa mía. Mis pecados llevaron a Cristo a la cruz. Murió por causa mía, pero también cuando dice por nosotros también quiere decir en lugar de nosotros, en sustitución de nosotros. Entonces, mis pecados llevaron a Cristo a la cruz. Cristo murió por causa mía, pero también murió ocupando mi lugar en la cruz. Ese es el mensaje del Evangelio. Y si yo creo eso y lo acepto por fe, como dice la Biblia, si
yo acepto eso por fe, soy justificado gratuitamente, como dice Romanos, justificados gratuitamente delante de Dios. Digo, ¿es tan difícil entender esto? Hasta un niño lo puede entender. Entonces, ¿por qué no todo el mundo lo cree? ¿Por qué todo el mundo? Miren, hay varias explicaciones. Una de esas dice Jesús: la gente no quiere venir a la luz para que sus obras malas no sean exhibidas en la luz, no sean reprendidas, porque aman más su pecado que al Salvador. Entonces saben que si vienen a la luz, el pecado va a ser exhibido, y tienen mucho amor por su pecado y no están dispuestos a dejarlo. Pero hasta que Dios doble ese corazón de piedra, que hay uno rendido a los pies de Dios. Oye, una pregunta, entonces, ¿Dios no murió por los Oya? A ver, Leti pregunta aquí algo interesante. ¿Cristo murió por los Oya? ¿Sí o no? Si lo acepta, sí, claro. Si lo acepta, significa que sí murió por él. Si no lo acepta, significa que no. Y esto vamos a caer en un debate de a ver, es que ya tocaron el tema. Si una persona no acepta a Cristo como Salvador, la Biblia dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que es el que tiene misericordia. Entonces, mira, para ser salvo, tú lo que necesitas es creer en Cristo. Y ya una vez que has creído en Cristo, te das cuenta que Dios te había elegido a ti desde antes de la fundación del mundo. Esa es la controversia que ha existido por siglos, ¿sí?, entre los que se dicen calvinistas y los arminianistas, que algún día podemos platicar de ese gran debate que lleva por siglos. Mi postura es, ¿sí?, que Dios tiene el mérito en todo. Y miren, voy a tratar de explicar esto, a ver si soy claro. Yo me convertí en 1995. Entonces, si una persona es arminiana, va a decir: Dios lo escogió porque Él decidió escoger a Cristo, votar por Cristo. Eso dice el arminiano. El calvinista dice: no, Dios lo escogió, como dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, para que en 1995 yo pudiera creer en Cristo. Eso es lo que dice el calvinista, ¿sí? Y el arminiano dice: no, Dios lo escogió en base a que Dios vio el futuro y dijo: él va a creer, lo escojo. Pero eso no puede, bíblicamente eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque entonces Dios te estaría escogiendo en base a mérito tuyo. Y ya vimos que no es por obras, ¿sí? No. Miren, si fuera por obras, a mí no me escoge Dios, así de simple y sencillo. Tal vez a ustedes sí, pero a mí no me había escogido. Porque ¿qué hay de bueno en nosotros? Nada. Si hemos ofendido a Dios tremendamente, es por su gracia, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Entonces, si Lozoya, Cristo murió por él y les escogió tarde o temprano, aunque vaya a la cárcel, ¿sí?, él puede arrepentirse, poner su fe en Cristo por la misericordia de Dios e ir al cielo, ¿sí? Ahora, van a decir: ay, sí, de fácil. Bueno, las consecuencias las va a pagar aquí en la tierra, ¿sí? Va a ir a la cárcel y todo. Pero él va, es como, miren, por ejemplo, el ladrón que murió junto a Jesús, él pagó sus consecuencias aquí en la tierra, fue crucificado y duramente. Pero su acto de fe, Jesús le dijo: estarás conmigo hoy en el paraíso, ¿sí? Entonces, vamos a suponer un asesino mata a alguien, llega a la cárcel, el peor que tú quieras de los asesinos, escucha el evangelio y lo cree, y esa noche lo matan a él va a ir al cielo, ¿sí? Va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque era muy bueno. No, que iba a ser bueno. Es porque Cristo pagó por sus pecados, y Cristo tuvo misericordia de él y le tocó su corazón para que ejerciera fe en él, ¿sí? ¿Me explico? Yo sé que este es un tema controversial y nos podemos echar toda la noche aquí y ni vamos a ver, porque hay posturas, pero yo creo que la Biblia enseña claramente que la salvación es de principio a fin, de Dios, de principio a final es obra de Dios, ¿sí? Ahora alguien podría decir: no, pero es que en la Biblia dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, a veces cuando un versículo parece decir una cosa y hay otro versículo que parece decir otra cosa, ¿qué hay que hacer hermenéuticamente? ¿Cómo interpretas ese versículo? Dicen, los pasajes que son oscuros hay que interpretarlos a la luz de otros pasajes que son muy claros, ¿sí? Entonces tú dices: no puede haber contradicción en la Biblia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estudiar bien el pasaje. ¿Qué está diciendo? ¿Ok? Bueno, vamos a continuar, porque sí, si no... pero mira, mi pregunta era esta.
nosotros pensamos que por esa persona, vamos a suponer por el Mocha Orejas, entró a la cárcel, y ahí se convirtió, se arrepintió, ¿sí? Y ahora testifica de Cristo. Y mucha gente me ha dicho, sí, ay, qué fácil, entonces puedes portarte mal toda la vida y creer en Cristo y ya, ¿no? Vimos que nosotros solamente podemos morir por alguien muy bueno, por nuestro hijo, por nuestro esposo, pero Cristo murió por los pecadores, por las prostitutas, por los asesinos, ¿no? Esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo Cristo dio su vida aún por lo más sucio? Por lo peor del mundo, sí. Exacto. Miren, Jesús resucitó varias personas, a veces le dijo de Jairo, resucitó a Lázaro, no me acuerdo a quién más, pero bueno, los tres estaban muertos. Los tres estaban muertos. ¿Qué diferencia había entre ellos? Que uno acababa de morir, el otro quizá tenía unos horas, pero Lázaro tenía 4 días de muerto, ya hasta apestaba. Pero los tres estaban muertos. Bueno, la Biblia dice que espiritualmente todos estamos muertos, pero el asesino ya hasta apesta. A lo mejor una persona muy bondadosa, muy religiosa, sí, no apesta, pero la Biblia dice igual de muerta está, espiritualmente hablando, sí. Entonces, todos estamos muertos, no importa en qué grado de putrefacción estemos, o sea, no importa qué tan malo sea uno más que otro, a los ojos de Dios muertos, sí. Pero lo mismo murió Jesús hasta por la gente que no merecía. Bueno, en realidad nadie lo merece, ni la gente bondadosa ni la gente mala. Nadie merecía que Cristo muriera por él. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Dice, lee Hebreos 10:12. Miren, esto es bien importante. Vamos a Hebreos 10:12. 10:12. Y ya le voy a echar velocidad porque ya no estamos. Bueno, también no empezamos a las 9. ¿eh? No me echen la culpa a mí. Hebreos 10:12, que está después de Santiago. No, antes de Santiago, una antes de Santiago. Casi al final. Hebreos 10:12 nos pide aquí. Miren, voy a explicar, y este pasaje explica muy bien por qué ningún sacrificio, óiganlo bien, ¿sí?, puede sustituir el sacrificio de Cristo. Ningún sacrificio que hagamos puede perdonarnos ni medio pecado. Vamos a ver, miren, aquí Pablo está hablando, bueno, no se sabe quién escribió la carta a los hebreos, bueno, Dios, pero el autor humano no se sabe quién fue. Algunos piensan que Pablo, que Bernabé, etcétera. No se sabe. Pero la cosa dice así, la 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Miren, voy a tratar de explicar esto. A ver, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, aquí nos dice que eran sombras de algo que iba a venir real. Los sacrificios eran una sombra. Mira, si tú te paras, Uriel, frente a un foco, proyectas una sombra en la pared, ¿ok? Bueno, Pati, ¿crees que va a ir a abrazar la sombra o te va a abrazar a ti? Lógico, a lo verdadero. Lo otro es nada más una sombra que no se compara ni en valor con lo verdadero. Bueno, eso es lo que eran los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿sí? Eran sombras de lo que iba a venir. Estaban enseñando al pueblo de Israel para que cuando viniera el Mesías ellos pudieran entender en qué consistía su sacrificio. Iban a tener claramente un entendimiento cuál era el propósito de los sacrificios. Dice aquí, cada año tienen que hacer, bueno, los judíos hacían sacrificio todos los días, y hacían la fiesta de la expiación una vez al año, ¿sí? Dice hacían cada año, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, para hacer perfectos a los que se acercan. Dice, o sea, esos sacrificios no podían hacer perfectos a los que estaban haciendo el sacrificio. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado.
Si esos sacrificios quitaban el pecado del mundo, entonces ya el pecador ya no tenía por qué estar atormentándose por sus pecados, porque ya fueron quitados. Pero el mismo sacrificio que se hacía continuamente era para recordarle su conciencia de pecado. Dice, pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ningún animal, la sangre de ningún animal podía quitar el pecado. Simplemente lo cubrían, era como un curita, un remedio temporal, ¿sí? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ahora aquí va a citar un salmo, y el que está hablando aquí es el Mesías, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esa es la voz del Mesías. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. O sea, el sacrificio de Cristo quitó todo, la necesidad de todos esos sacrificios. Ya no eran más necesarios, ¿sí? Dice, en el 10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Fíjense, ellos tenían que hacer sacrificios todos los días para expiar, para quitar cubrir su pecado, todos los días. Yo creo que el campamento de los judíos parecía el rastro de ferrería. Todos los días animales muertos, animales muertos, animales muertos. ¿Y por qué? Porque no podían quitar el pecado, simplemente lo cubrían. Era un paliativo, un curita, ¿sí? Pero cuando vino Jesús, su sacrificio hizo innecesarios ya todos esos sacrificios. Ahora vean en el 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aquí hay algo interesante, mis hermanos. Miren, ustedes saben, los que tienen, bueno, todos tenemos un trasfondo católico. ¿Ustedes saben qué significa la misa? ¿Qué representa la misa? A ver, alguien, todos venimos del catolicismo. Entonces, ¿qué nos enseñaron que representa la misa? Ay, ¿se quedaban dormidos o qué? Yo, no, pues... Yo nunca supe. Es una celebración eucarística, ¿no? Así se le llama. Oh, pero ya me estás hablando en términos muy rimbombantes y... Sí, pues es que así me lo aprendí. A ver... Tú, Marce, a ver, ¿qué, según el catolicismo, qué significa la misa? Por ello les mandé un video de catolicismo y explicaba. La última cena, ¿no? No significa la última cena. La palabra de Dios, ¿no? No, miren, ¿qué significa la misa? Y pregúntaselo a un sacerdote católico y verás que no te estoy mintiendo. La misa significa el repetir el sacrificio de Cristo, ¿sí? Repiten el sacrificio de Cristo, pero si alguna vez ven ese video que les mandé, ¿sí? Dice que es repetir el sacrificio de Cristo, pero de una manera no cruenta, o sea, un sacrificio sin sangre. Pero desde ahí ya estamos mal, porque la misma Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿sí? Entonces ellos dicen, toman la hostia, la parten y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y están repitiendo. Para ellos significa repetir el sacrificio de Cristo. Pero en el libro de Hebreos dice que el sacrificio de Cristo hizo ya innecesarios cualquier tipo de sacrificio. Ya no son necesarios. Ya todo ese tipo de sacrificios ya fueron abolidos y ya nada más hay un solo sacrificio que Dios acepta, ¿sí? Dios aceptaba esos sacrificios como temporales porque aún no venía el Cordero. Pero una vez que ya vino el Cordero y se efectúa un solo sacrificio, como dice aquí, con un solo sacrificio resolvió el problema del pecado. Dice, pero Cristo, en el 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Interesante, ¿no? Un solo sacrificio. Entonces, si ya ningún sacrificio es válido,
¿sí? Entonces, porque hay gente que cree que haciendo sacrificios, mandas o flagelándose, miren, es muy triste esto, es muy triste, pero eso no sirve de nada. Eso, en lugar de impresionar a Dios, está ofendiendo a Dios. Quiero decir, para eso mandé a mi hijo a morir como murió, para que ellos quieran ganarse lo que yo ya hice por ellos. Esto es una ofensa. Esto es una ofensa a Dios. O sea, y eso es lo triste, que ellos pensando que agradan a Dios, están insultándolo, ¿sí? Y más adelante dice que el que desprecia el sacrificio de Cristo, ¿sí? Dice, el que pisoteare la sangre de Cristo y la tuviera por inmunda, le espera una horrenda expectación de juicio. Dice, y horrenda cosa es caer en manos del Dios, ¿qué? Vivo. Del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, sí. O sea, nada más Dios acepta un solo sacrificio por tu pecado y por el mío. El sacrificio de su Hijo, exactamente. Es efectivo si lo crees o no lo crees. Si tú piensas que ese no fue el sacrificio que paga por tus pecados, yo no sé entonces realmente cómo piensas pagar una deuda impagable delante de Dios. No nos queda más que humillarnos delante de Dios y aceptar por fe que ya Cristo lo hizo todo. Cristo lo ha hecho todo. Entonces, por eso estamos hablando de salvación en esta noche, porque es la base para entender todo lo demás de la vida cristiana. Pero todos tenemos que empezar por la salvación primero, ¿sí? Entonces, en el 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Miren, fíjense, ahora. Dice aquí en el 10:26, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, si después de que yo he escuchado que solamente el sacrificio de Cristo puede salvarme y yo me obstino en seguir intentando mi salvación por otro medio, esto es lo que va a pasar, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si yo no acepto el único que hay, ya no hay nada yo que me pueda salvar a mí, ¿sí? Dice, entonces, ¿qué puedo esperar? Dice en el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Miren, lo que quiere decir en otras palabras, si yo no acepto el único remedio que hay para mi pecado, no me queda más que horrenda expectación de juicio. ¿Por qué? Porque no hay nada más que yo pueda cancelar un solo pecado. Por eso el sacrificio de Cristo fue perfecto, ¿sí? Perfecto, porque Él murió sin pecado, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. O sea, un pecador, porque no podría uno decir, bueno, ¿qué tal pecador que muere en mi lugar? ¿Por qué no se puede? Porque es pecador también. Porque esos animales no podían quitar el pecado, porque aún ellos estaban bajo la maldición de la caída del hombre. Aún ellos estaban bajo la maldición. A ellos había que amarrarlos para que sacrificarlos. A Jesús tuvieron que amarrarlo. Él solito fue voluntariamente a la cruz. Dijo, a mí nadie me la quita, nadie me quita la vida, dice. Yo tengo el poder para ponerla y para volverla a tomar. Bueno, vamos a continuar. Entonces lo que decíamos, estábamos con lo de la misa. Entonces la misa significa seguir sacrificando a Cristo. En cada misa se está sacrificando a Cristo, para el perdón de nuestros pecados, cuando la Biblia dice que con un solo sacrificio ya nos perdonó a todos. Bueno, cuando lo acepta uno por fe. Lee Efesios 2:8, ya lo leímos. La provisión de Dios es por medio de la gracia de Dios, ¿sí? Gracia significa un regalo no merecido. La salvación no es algo que merecemos por lo que somos o hacemos. En realidad merecemos la condenación. A pesar de esto, Dios nos ofrece salvación. Es un regalo para nosotros. Ahora, ¿cómo se obtiene la salvación? Déjenme ver dónde está mi hojita. Dice, ¿cómo se obtiene la salvación? Ya me perdí. ¿Qué página es? ¿Qué página? ¿La 5? Sí.
Dice, un nuevo... ¿cómo se obtiene la salvación? 6, ¿no? No, es que tiene, perdón, página 6, pero ¿Dónde está la pregunta aquí? Ya se me perdió un minuto. Es que tiene 3 y luego 6. Abajo sí. Tiene el número 3. ¿Cómo se obtiene la salvación? Sí, entonces vamos a página 4. Dice, la salvación, ya leímos Efesios, la salvación no se obtiene por obras. Mientras muchas personas tienen una confianza falsa en sus buenas obras, la Biblia aclara que para Dios estas cosas no cuentan para salvación. Hace una lista de las obras en las que la gente confía equivocadamente para salvación. A ver, menciónenme algunas que se les venga a la mente. ¿En qué confía la gente para su salvación? En Bautizarse. Bautizarse, confían en el bautismo, piensan que el bautismo les salva. ¿Qué otra cosa? Asistir a la iglesia. Asistir a la iglesia. Sí. Ya no pegarle a mi esposa cada viernes. Ya me va a portar, dar limosnas, sacrificios, etcétera. Darle el beso al Padre en la mano. Muchas cosas que creen que les va a salvar. Tristemente la Biblia dice que nada de eso va a funcionar. Lee Gálatas 3:26. Vamos a Gálatas 3:26. Métanle reversa. Una antes de Efesios está Gálatas 3:26. Y dice, ya estamos en 3:26. Otra cosa que se escucha mucho decir es que todos somos hijos de Dios. ¿Se han escuchado eso? No, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y aquí hay una cosa, y luego todavía te dicen, y la Biblia lo dice. Ok, qué interesante. A ver, vamos a ver qué dice Gálatas 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios. Caray, entonces sí tienen razón. Pues todos sois hijos de Dios. Pero eso es sacar de contexto el texto. Es sacar un texto de su contexto, porque sacar de contexto quiere decir no leas más y sacas de contexto. Yo les había puesto un ejemplo. Si yo digo, la leche materna no sirve después de los 6 meses de edad, va a decir, Juan Carlos dice que la leche materna no sirve. Oye, yo dije sí, pero me estás sacando de contexto, no estás diciendo lo que dije después. Bueno, entonces aquí si alguien te dice, la Biblia dice que todos somos hijos de Dios, dile, pues sí, pero sigue leyendo, ¿qué más? Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso está muy claro. Entonces, se es hijo de Dios solamente por la fe en Cristo Jesús. Y vamos a ver otro versículo que nos va a pedir aquí más adelante. Dice, esto significa confiar en Cristo como Salvador personal. Esta confianza se apoya en que Él murió y resucitó por mí para perdonar mis pecados y darme vida eterna. Tiene que ser una fe 100% basada en Cristo. No es una fe que cree que para salvarse se necesita a Cristo más otra cosa o persona. O es 100% en Cristo o no hay salvación. ¿Cuáles son los resultados de la salvación? Cuando una persona ha recibido a Cristo por fe, se producen ciertos cambios en la vida. 3 de estos cambios son una nueva relación con Dios. Romanos 5:10 nos dice, aunque éramos enemigos de Dios, hemos sido reconciliados con Dios a través de la muerte de Cristo. Dice aquí, antes era yo hijo del diablo y vivía en desobediencia a Dios y merecía su ira. Efesios 2:3. Ahora vamos a ver qué dice, según Juan 1:12, cuando confié en Cristo como mi Salvador, ¿qué hizo Dios por mí? Y este versículo, vamos a Juan 1:12, también se puede usar para demostrar que no es cuestión de decir yo soy hijo de Dios. Vamos a ver qué se requiere para ser hijo de Dios. Y este versículo es muy claro. Juan 1:12, es Juan en el Evangelio. ¿Ya lo tienen ahí? Porque aquí nos dice bien cómo es que llega uno a ser hijo de Dios. ¿Sí lo tenemos? Juan 1:12. Ok. En el Evangelio dice. Desde el 11 voy a leer. A lo suyo vino. ¿Quién vino a lo suyo? Jesús. Y vino a lo suyo, es su creación. Mas a todos los que le recibieron. Dice, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Dice, pero a todos los que le recibieron. ¿Qué es recibir a Cristo? Dice, a los que creen en su nombre. ¿Qué es creer en su nombre? Es creer en la obra de Jesús, en lo que él hizo. Les dio potestad. ¿Qué es potestad? El derecho. Cuando dicen, la madre tiene la patria potestad, quiere decir que la madre tiene derecho sobre el hijo. O viceversa, el padre es quien tiene el derecho. ¿Sí? Entonces les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea,
Cuando uno recibe a Cristo, Dios te da el derecho de ser su hijo, ¿sí? Los cuales no son engendrados de sangre. O sea, si yo soy cristiano, no porque yo tenga un hijo, mi hijo nace siendo cristiano. No se engendran por herencia los cristianos, ¿sí? No depende de eso, dice, ni de voluntad de carne, tampoco depende de que yo voy a hacer tal cosa para convertirme en hijo de Dios. Dice, ni de voluntad de varón. Oye, yo le digo a mi hijo, yo quiero que tú seas un hijo de Dios, y ya, eres un hijo de Dios. No depende de nada de eso. Entonces, ¿de qué depende? Dice, sino de Dios, ¿sí? Dice, no son engendrados de carne ni de voluntad, sino de Dios. Depende de Dios, de quien Dios tiene misericordia. Y Dios le otorga la fe para que crea en su Hijo. Y eso es lo que le hace a uno un hijo de Dios. Pero ¿fue mérito de nosotros? Es Dios quien lo hace. Ok. Sí, ves que una vez una señora compartiéndole aquí en el negocio, nos dice, ay, está bien que yo no sea hija de Dios porque me porto mal y no sé qué, pero tampoco soy hija del diablo. Digo, bueno, es que aquí la Biblia dice así que o está uno con Dios o está uno con el diablo, ¿sí? O está uno en tinieblas o está uno en luz. Dice, ahora en Cristo tengo un nuevo Padre, a Dios mismo. En Cristo he llegado a ser parte de una nueva familia. Mis nuevos hermanos son las otras personas que han confiado en Cristo. Entonces tenemos una nueva relación con Dios, tenemos una nueva vida. Según Juan 5:24, en Cristo tenemos vida eterna. Esto significa que soy una nueva persona. Dios me ha dado una vida diferente. Según 10:10, Juan, ¿qué tipo nos da Cristo? ¿Qué tipo de vida nos da Cristo? Dice Jesús en ese versículo, que Él ha venido para darnos vida en abundancia. Y tenemos un nuevo propósito. Según Efesios 2:10, esta nueva vida se caracteriza por ¿qué? A ver, cuando una persona ha nacido en Cristo, ¿qué contestaron en esta pregunta? ¿Cuál fue su respuesta? Dice, según Efesios 2:10, esta nueva vida se caracteriza ¿por qué? O sea, ¿tu vida va a seguir siendo igual? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Muy bien, entonces, la preposición para habla de propósito, ¿sí? Entonces dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son las buenas obras? Un ejemplo de una vez se los pregunté, ¿qué es una buena obra? Porque una vez alguien me dijo, por ejemplo, si yo ayudo a cruzar una viejita a la calle, eso es una buena obra. Sí, pero ¿a los ojos de quién? ¿Ante los ojos de quién es una buena obra? Del hombre, pues entonces dicen, mira, qué persona. Pero las buenas obras, mira, las buenas obras son las que le dan la gloria a Dios, ¿sí? Las que son para la gloria de Dios. Yo puedo para ayudarle a pasar una viejita a la calle, pero si mi intención, si mi motivación fue para que digan, ay, mira Juan Carlos, qué buena gente es, mi motivo fue impuro, ¿sí? No fue para la gloria de Dios, ¿sí? Yo no quiero que vean mis obras para que la gente hable de mí, sino para que vean a Dios, ¿sí? Porque podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Y engañarnos a nosotros mismos, pero lo que queremos es colgarnos la medalla a nosotros, robarle el mérito a Dios y le robamos el crédito a Dios. Entonces realmente, cualquier buena obra, ¿sí? Alguien puede estar evangelizando y tú dices, ay, mira cómo trabaja para el Señor, pero ¿cuál es su motivo real? El motivo, nosotros a los ojos de nosotros dices, pues está bien eso, pero Dios puede ver que su motivo no es un motivo puro. A lo mejor lo que Él quiere es hacerse famoso, que la gente lo conozca por un buen... Yo quiero ser un Billy Graham, algo así, un gran evangelista, y voy a estar evangelizando a todo el mundo, hablándoles de Cristo, pero si lo estoy haciendo para que quiero hacerme yo famoso, olvídate, esa no es una buena obra para Dios. Pero si tú miren, una vez leí una ilustración, decía, Señor, tú me has dado muchas oportunidades de servirte, pero yo me pregunto si un día me pusieras como servicio que tuviera que sobarle los callos a una viejecita de 80 años que ya no ve, que ya no se puede valer por sí misma, que tengo que cambiarle el pañal y todo, ¿sí? Y nadie se entera de lo que yo estoy haciendo, dice. Me pregunto, ¿lo haría con el mismo entusiasmo que hago otras cosas para ti? O sea, ¿me captan? O sea, a veces queremos hacer las cosas cuando nos ve la gente, pero las cosas deben ser vistas por Dios, no por las personas. ¿Me explico? Entonces, cualquier cosa que le podamos llamar buena obra tiene que ver con tu motivación. ¿Qué fue lo que te motivó a hacer esa buena obra? Exactamente. Ahora,
Las buenas obras solamente parten de un corazón regenerado, de alguien que ha nacido de nuevo, porque es el que hace las cosas para glorificar a Dios. Si alguien dice, mira, fulanito construyó un hospital, pero es ateo, bueno, es buena obra a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios, ¿impresionó a Dios? Para nada. A ver. Ahorita me estoy acordando de un ejemplo que también leí, ¿no? Donde un maestro de una universidad, ¿sí? Salió, pagaron y fue al banco a cobrar su cheque, y en el banco había varios maestros, alumnos. Entonces, a la hora de cobrar el cheque, la señorita le da de más, ¿sí? Y entonces el maestro empieza a contar su dinero y dice, no, me dieron de más. Se regresa y le dice, señorita, me dio de más, aquí tiene lo que me dio de más. Ay, muchas gracias, maestro, ¿no? Y todo el mundo estaba viendo que él había regresado el dinero. Entonces el maestro le dijo, no, señorita, yo no soy bueno, el bueno es el que murió por mí, y por eso él me regeneró, y por eso es para su gloria y para su honra. Eso ilustra perfectamente lo que intentaba yo decir. Eso exactamente, esa sí es una buena obra. Y hay otro, el caso contrario, de uno que también le dieron una, creo que fue en Kentucky, algo así, de fried chicken, que fue a comer con su esposa, digamos, y en lugar de ponerle su pollo, sin querer le pusieron la bolsa del dinero que iban a ir a depositar. Cuando él se da cuenta, también va y lo regresa, y le dicen, no, usted merece salir en la televisión, venga, usted y su esposa los vamos a entrevistar para que... Y dijo, no, nada de televisión ni nada. ¿Pero por qué? Todo el mundo debe saber que todavía hay gente, no, dice, es que la que viene conmigo no es mi esposa, dice. Entonces, se dan cuenta que a veces que parecen cosas, pero no es cosas rectas delante de Dios. En fin, ¿qué hizo Cristo por ti? Dice aquí, según lo estudiado, ¿cómo se describe tu vida sin Cristo? Bueno, ya para ir adelantando, yo podría decir que la de cualquier persona, una vida sin Cristo es una vida sin propósito, totalmente sin propósito. ¿Qué hizo Cristo por ti? Pues nada más ni nada menos que me ha salvado, ¿verdad? De la condenación eterna. ¿Cómo se recibe la salvación? ¿Sí? Por gracia, por medio de la fe, es lo que estudiamos. Y 3 resultados de la salvación. Bueno, una vez como consecuencia de ser salvos tenemos una nueva relación con Dios. Hemos sido ya reconciliados, una nueva vida en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando una persona pone su fe en Cristo, dice es una nueva criatura, no es una criatura remendada, es una nueva criatura, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Digo, imagínense qué alivio sintió la mujer adúltera o la samaritana cuando Jesús las perdonó, ¿sí? Que dijo, yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. O sea, hay personas que van por el mundo que cargan pero una verdadera losa en el lomo de pecados y los está matando, y lo que necesitan es poner esa losa de pecados en Cristo, ¿sí? Y van a ver qué alivio y qué paz se siente sentirse perdonado, ¿sí? Que ya no hay ningún pecado por el cual Dios te tenga que condenar. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay, ¿para quién? Para los que están en Cristo. ¿Sí? Ok, bueno, hemos terminado hoy, pues creo que nuevamente me pasé, pero bueno, ahí ya tienen unos recuadros que dice en los recuadros, bueno, uno ya lo vimos, Dios preparó buenas obras, el último dice en la página 4, dice, ¿ya recibiste a Cristo como tu Salvador? ¿Sí o no? Si ya lo recibiste, ¿cuándo fue? Anota la fecha. La vez pasada les explicaba por qué era importante esto, pero ya les dije, a mí no necesitan decírmelo, Dios lo sabe. Alguien puede hacerse cristiano y no haberlo expresado a nadie, ¿sí? Y no por eso ya no es cristiano. O también puede ser lo contrario, el que diga, sí, yo he confiado en Cristo, y sobre la marcha se ve en qué terreno cayó esa semilla, y cuando vienen las pruebas o algo así abandonan. O sea, Jesús dijo claramente en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, ¿sí? O sea, a Dios no lo engañamos. Entonces, si alguien quiere poner qué fecha fue, si se acuerda, pues está bien, ¿sí? Y dice, si ya eres creyente en Cristo, toma un momento para escribir tu testimonio en el apéndice A. Tu testimonio puede ser breve, pero debe incluir las siguientes partes. ¿Cómo era tu vida antes de aceptar a Cristo como tu Salvador? Describe el plan de salvación que encontraste y aceptaste. Este es entender el Evangelio. O sea, nadie puede decir que es salvo si no ha entendido el Evangelio, ¿sí? O aún así puede entenderlo y no creerlo. Entonces es entenderlo y creerlo, lo que te salva, ¿sí? Confiar. Acuérdense de los tres ingredientes de la fe: conocimiento, creencia y confianza, ¿sí? Y por último, nos dice aquí, Dios preparó de antemano buenas obras para ti. Apunta 3 buenas obras que puedas hacer esta semana como nueva persona en Cristo. Pues ya dijimos en qué consisten las buenas obras. Cualquier cosa que hagas, que la gente no te vea a ti, sino que vea que Cristo está detrás de ti, ¿sí? Que vean a Jesús en tu vida. Como testificar. Como testificar. Estudiar la Biblia simplemente es para la gloria de Dios, ¿sí? No es para crecer en conocimiento intelectual, es para conocer más al que nos ha salvado. Asistir a estudios bíblicos, o sea, empezar a congregarse, tantas cosas que hay que hacer para la gloria de Dios, ¿sí? Pero todo debe ser, obviamente, para la gloria de Dios, ¿sí? Orar, por ejemplo. Miren, cuando una persona nace de nuevo, ¿sí? Así como cuando un bebé nace, hay signos vitales que te indican que el bebé va creciendo bien. Igual espiritualmente hay signos que te indican que una persona... Y una de esas primeras es que tienen hambre por la palabra. Así como un bebé quiere su leche, así el creyente empieza a decir, yo necesito mi alimento espiritual, ¿sí? Cuando alguien dice, tengo 3 meses que no leo la Biblia, pues qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo puede aguantar tanto tiempo sin leer la Biblia? Ok, bueno, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Ya terminamos, ya para que se vayan a dormir y no vayan a decir, mañana no estoy porque me desvelaste. ¿Algún comentario final que quieran compartir? Algo que no hayan entendido. O algo que no se haya entendido, no sé. ¿Alguna duda? Todo fue claro. Entonces, ¿se entienden en qué consiste el Evangelio? Bien, una verdad tan simple, tan sencilla, ¿sí? Que soy pecador, que no me puedo salvar por mí mismo, que no puedo hacer nada, ¿sí? Y que Cristo cargó con mis pecados, murió cargando mis pecados, murió y resucitó, y que yo por la fe acepto, que aceptar es depender de lo que Él ha hecho por mí en la cruz. Y eso nos da vida eterna. Esto es lo que enseña la Biblia, y es la más grande noticia que alguien puede escuchar, que hay perdón de pecados en Cristo. Así. Entonces, cuando uno va a cruzar el umbral de la muerte, pues no hay por qué sentir ya ese terror que nos, como dicen Hebreos, todo el mundo tiene temor a la muerte porque viven esclavizados a la muerte, ¿sí? Pero la muerte ha sido ya vencida por Jesús. Entonces, Jesús nos ha librado del poder de la muerte. Entonces, Pablo dijo, el morir es ganancia, ¿no? Entonces, sí. No hay por qué temer, porque sabemos a dónde vamos. Quien duda a dónde va, entonces es que no ha entendido el Evangelio, ¿sí? Quien no tiene seguridad de dónde va a ir cuando parta de este mundo, no ha entendido entonces el Evangelio. Un cristiano sabe perfectamente a dónde va. Bueno, ya última vez que pregunto, ¿ya no hay nada más que comentar? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Ábreles el micro, Pati, no. Porque van a decir que... No, todos pueden abrir su micro. Adelante. Todos pueden abrir su micro. O sea, todos pueden preguntar. Pero... ¿Tú, Moni, tienes algo que comentar? No, pero tienes apagado tu micrófono. Tienes apagado el micro. Ah, ya está, ya. Te escuchamos. Juan Carlos, muchísimas gracias. La verdad es que sí, me cambiaste ahorita muchos paradigmas de lo que yo tenía del pecado, de la fe. Hiciste ser muy consciente y ya entendí más esta parte de la separación también. Entonces, muchísimas gracias, la verdad. Genial la explicación. Gracias a Dios. Te agradezco. Gracias a Dios. Brendis.
Bueno, pues también a mí me has aclarado muchas dudas con la palabra de Dios en la Biblia. Muchas veces creemos una cosa y resulta que la Biblia dice otra cosa. Entonces el conocimiento nos abre muchas expectativas, ¿no? Nos abre el corazón y la mente. Entonces este estudio fue muy edificante porque aprendimos mucho. Volvimos a entrar en este estudio que es primordial para el cristiano, ¿no? Saber cuál es la vida de un cristiano, qué es lo que tenemos que seguir. Y bueno, todo está aquí, todo está en la Biblia, y esta es la finalidad, estudiar la Biblia para comprender y aprender más cada día, Juan Carlos. Muchas gracias. Y sobre todo haber entendido el concepto de los sacrificios, ¿no? Creo que dice la Biblia acerca de los sacrificios, y la Biblia nada más acepta un solo sacrificio. Por eso decimos que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Único, ¿por qué? Porque no se necesita más. Único porque no hay otro más. Y suficiente porque no se necesita otro más. Allá, Pepe y Cari, ¿algún comentario final? Pues no, simplemente sí sentirme agradecida con Dios porque pues es por su gracia nada más que nos ha salvado y pues desde antes de la fundación del mundo pensó en nosotros. Entonces pues me siento bendecida, gracias a Dios. Amén. Qué bueno, qué bueno. Laura es tu amiga, Pati, sí, ¿verdad? Sí, es mi amiga. ¿Es quien está en el hospital ahorita? No sé si ahorita, no sé si está en el hospital. ¿Estás en el hospital, Lauriux, o estás en casa? No, estoy en casa, mañana me voy a trabajar. Sí. Pues Gracias por la explicación. Realmente el estar aprendiendo la palabra, oír la voz de Dios me resulta muy gratificante, me llena de gozo, me está sacando de muchas dudas, que eso mismo me provocaba miedo, temor, y ahora pues estoy llena de fe y de esperanza de ver el gran amor que Dios tiene para uno, su gran Dios, y que Él lo único que nos está pidiendo es fe en Él, y es muy, muy gratificante ver tanto amor hacia uno. Muchas gracias por la enseñanza. Cada vez aprendo más y se me van muchos años que tengo en la cabeza. Y eso me da mucha paz y mucha tranquilidad. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga. Amén. Y damos gracias a Dios de que se haya conectado hoy con nosotros. No teníamos el gusto de conocerla, pero damos gracias a Dios por su vida y porque esté aquí con nosotros. Marce, ¿algo que quieras compartir? Bueno, pues ahorita ya estudiando estaba yo en un error al pensar que pues por obras somos salvados, porque nos lo hacen pensar pues en la iglesia católica, que a veces vas, te confiesas y crees que por la penitencia que te puso el Padre, pues ya ese pecado que fue dicho ya fue borrón y cuenta nueva. Entonces sí, pues este estudio me ha servido de mucho, y todos los otros dos que he tomado, porque pues es como si se cayera una venda de mis ojos, ¿no? Y por la cual también pido por mi esposo también para que entre a los estudios conmigo. Yo le comparto, pero pues siempre por una cosa u otra pues no está presente. Entonces también pido por él mucho. Claro que sí. Para que estén en las oraciones de todos. Orando por Rubén. Sí, ahorita mencionas algo importante. ¿Por qué nos enseñan salvación por obras? Cualquier persona que enseña salvación por obras y la persona lo cree, esa persona se puede manipular fácilmente. Son objetos de manipulación cuando les enseñas salvación por obra. Haz esto, si no, no te salvas. Y si hiciste esto, pierdes tu salvación. Y así puedes manipular a la gente. Pero
La Biblia enseña que la salvación es un regalo inmerecido, gratuito totalmente. Luis y luego Irene y Viri, si quieren compartirnos algo. Yo, sí. Yo, Juan Carlos, pues, no, te agradezco, Juan Carlos, porque sí, este estudio ya lo habíamos tomado contigo mismo, creo. Sí, sí. Pero pues siempre es bueno recordarlo, ¿no? Y es que no se nos olvide. Qué bueno. Es retomarlo también y ¿sabes qué? Me estoy ahorita que como me sorprende también, y te agradezco que no se te olvidan las cosas, todo lo dices igualito, porque cuando lo vuelves a repetir, me acuerdo de cuando nos lo enseñaste, y te agradezco mucho, Juan Carlos, que sí, nos vuelves a hacer recordar, ¿no? Lo que nos enseña Dios. Pues gracias a Dios, Luis, gracias a Dios. Es la gracia de Dios. Irene y luego Chávez. Irene y Viri, quien quiera compartirnos. Sí. Que además déjenme decirles que nos da gusto tenerlas también en este estudio para los desvelados. Gracias. Pues a mí en lo personal pues ha habido ya muchas cosas en cuestión a la fe que me quedan más claras, o sea, en cuál es el modo en el que yo establezco una relación personal con Jesús, que es a través de mi fe y agradándolo a Él, ¿no? Así es. Entonces eso me queda ya bastante claro y firme, de convicción. Entonces, pues a mí me ha gustado mucho el estudio porque muchas dudas se aclaran y conforme vamos repasando las lecturas se va entendiendo más claramente la Biblia, ¿no? Y bueno, pues también en cuestión a lo que estábamos comentando ahorita de que lo principal pues es agradar a Dios con mis acciones, no al ser humano, porque cuando yo empiezo a pensar en agradar a las personas, creo que ahí en ese momento empiezo a alejarme de Dios porque satisfago a mi ego y no a Dios, ¿no? Así es correcto. Me recuerdas un pasaje de Gálatas donde Pablo dice: si quiero agradar a los hombres y al mismo tiempo agradar a Dios, entonces no sirvo para agradar a Dios. No se puede, es imposible. Siempre que quieras agradar a Dios, ten seguro que vas a tener problemas con las personas. Sí. Exactamente, el que sirve a dos amos. Esto es verdad. Es verdad, sí. Chávez, hemos estado orando porque ya te cambies a Total Play, a ver si Dios nos permite que te podamos escuchar. Adelante, Chávez. No se escucha. No se escucha nada, Chávez. A ver si ahora se escucha. ¿Se escucha algo? No, la verdad es que no se escucha, Chávez. Sí se escuchó ahí, ¿no? Nada más se escuchó algo. Ah. A ver. No, ya no. Ya no, se congeló. Se congeló tu imagen. Tú, Uriel y Pati, para terminar. Sí, yo le doy la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Y le doy gracias a Él porque pone palabras en ti para que podamos escuchar su palabra y la verdad pues seguimos aprendiendo, ¿verdad? No esto es para toda la vida, aunque ya lo hayamos tomado el estudio, seguimos aprendiendo y nos va cayendo más el 20 y podemos para poder compartir por lo que hemos entendido, ¿verdad? Y bueno, le doy gracias a Dios y gracias a Dios por todos los participantes también que Dios ha regalado su tiempo para ellos, ¿no? Que están aquí presentes. Dios tiene algo para ellos. Sí, amén. Estudiar la palabra de Dios es la única carrera en la que no hay graduación. Aquí nunca se gradúa uno, porque Dios es salvación. Salvación sí, pero graduación de decir ya lo sé todo, no, olvídate. Entre más sabemos, más dudas tenemos.
porque Dios es inmensamente infinito. Bueno, pues un abrazo para todos, ya no los desvelo más, y porque mañana hay que estar con las plagas de las moscas, y traigan sus insecticidas y todo eso, porque va a haber moscas, ácaros, alacranes, de todo. Que Dios les bendiga, un abrazo para todos, y vamos a le voy a pedir a Leti que ore para terminar, ¿sale? Vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos contigo por este tiempo que hemos tenido, Padre, contigo, Padre mío, por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des un corazón conforme al tuyo, que podamos, Padre, discernir tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, porque no nos has dejado solos, nos has dejado a tu Espíritu Santo, Señor, que es nuestro Maestro, que es nuestro Consolador, ¿verdad? Que nos redarguye de pecados, Señor. Gracias, Padre, por esa salvación tan grande, y porque no solamente nos salvas, sino porque nos sostienes cada día, Padre mío, y porque nos podemos comunicar contigo por medio de la oración, Padre Santo, que hay tanta necesidad, Padre mío. Por eso te pedimos, Padre, que nos ayudes a arrodillarnos cada mañana, Señor, en cada momento ante ti, para suplicarte, Señor, por la vida y la salvación de todos los seres queridos que aún no han doblado rodilla ante ti, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres fiel, aunque nosotros no lo seamos, Señor, y que esta noche, Padre, podamos tener sueños reposados, Señor, y que reflexionemos en lo que hemos aprendido el día de hoy, y que sobre todo que lo pongamos en práctica, Padre mío. Te agradezco por cada asistente, por cada persona y cada familia aquí representada, que tú le bendigas, Señor, y que mañana, si es tu voluntad, nos permitas despertar para darte solamente a ti la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén. 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 Pues como dicen los gringos,